Etapas en la construcción de un pozo direccional. Previo a la construcción de un pozo direccional es necesario conocer cierta información que permita realizar una planificación confiable, dentro de los que se tienen los siguientes: perfil del pozo y aplicación, condiciones del yacimiento, requisitos de la completación tales como si está abierto o revestido, ubicación del equipo de completación o requisitos del tamaño del hoyo. Del mismo modo, ciertas restricciones del objetivo como ubicación, tamaño, forma, presencia o ausencia de marcadores, entre otros. Igualmente, tamaño del hoyo y revestidor, e inclusive los puntos de asentamiento de los revestidores. Por tanto, la construcción de un pozo direccional puede contar con dos o tres etapas dependiendo de la configuración direccional propuesta o establecida para este. Vale acotar que estas etapas son incremento, mantenimiento y disminución de ángulos, contándose con ensamblaje de fondos especiales, tales como aquellos que permiten el incremento del ángulo del pozo. Vale acotar que las herramientas desviadoras se usan para perforar los primeros 20 o 30 pies de curvatura del hoyo. Esto se considera aplicable excepto al uso de los motores, que pueden utilizarse para perforar toda la sección curvada. Si se ve que el hoyo no está curvándose a una velocidad satisfactoria, probablemente se tendrá que colocar varias herramientas deflectoras. En muchos casos, sin embargo, solo se necesita la colocación de una herramienta desviadora, después de lo cual una mayor curvatura se logra con la aplicación del principio de un estabilizador, que no gira, insertado en la parte superior de la mecha, mejor conocida como el needle pick. Ahora bien, con la mecha girando en el fondo, se aplica suficiente peso para causar el doblez del ensamblaje de fondo denominado fulcrum. En sincronía con lo anterior, en hoyos con 5 grados o más de inclinación, el doblez se hará hacia el lado inferior del hoyo. Este brazo de palanca hace que la mecha empuje fuertemente hacia el lado alto del hoyo, resultando en un aumento del ángulo a medida que progresa la perforación. Igualmente, la flexibilidad de la sarta de perforación encima del NIRVIC y el peso aplicado determina el incremento del ángulo por cada 100 pies de hoyo. Entre los más flexibles, o entre más flexible sea esta porción de la sarta, más rápido será el incremento del ángulo que se obtenga. Ahora bien, entre menor sea el diámetro de la tubería, mayor será el brazo de palanca que se aplica o que se puede aplicar sobre la mecha. También, la velocidad de incremento del ángulo o pata de perro es muy importante. El máximo ángulo confiable es de aproximadamente 5 grados por cada 100 pies perforados. Igualmente, los ángulos mayores de 5 grados por cada 100 pies pueden causar dificultades dependiendo de la profundidad a la cual ocurre la curvatura del hoyo. Por consiguiente, si la velocidad de curvatura es alta, se pueden formar ojos de llave en el hoyo, o si la curva está revestida, el revestidor se puede desgastar completamente mientras se perfora la parte inferior del hoyo. Igualmente, este desgaste se atribuye al hecho de que el peso combinado de la sarta de perforación y del fluido de perforación debajo de la curva fuerza a la sarta contra la pared del hoyo. Por esta razón, la planificación de ángulos muy marcados en el diseño del pozo deberá realizarse solo cuando se está próximo al objetivo o al target. Ahora bien, durante el aumento del ángulo se deberán hacer inspecciones direccionales cada 20 o 30 pies para evitar perder el control del mismo. Si el ángulo está aumentando muy rápido, una reducción del peso sobre la mecha combinada con la reducción de la velocidad rotatoria disminuirá la tasa de incremento de ángulo. Ahora bien, si el ángulo no está aumentando según el diseño, se deberá aplicar más peso a la mecha e incrementar la velocidad rotatoria. Finalmente, en formaciones blandas e incremento en el ángulo, se puede lograr con la hidráulica de la mecha y con el uso de estabilizadores. En cuanto al mantenimiento del ángulo del hoyo, se puede decir que cuando se ha aumentado el ángulo correcto del hoyo, se vuelve entonces un problema mantener ese ángulo hasta la profundidad total de un pozo direccional de tipo tangencial o mantener el ángulo hasta que el pozo esté listo para volver a la vertical en el tipo S. Por tanto,
Mantener el ángulo requiere un ensamblaje de fondo rígido o empacado de mantenimiento y prestarle atención estricta al peso sobre la mecha. Por consiguiente, un ensamblaje de fondo rígido típico tiene un estabilizador encima de la mecha, un Nervic, y otros estabilizadores colocados encima de un portamecha. Además, el estabilizador debería tener un diámetro externo tan grande como sea posible en función del diámetro del hoyo y, sin embargo, con un diámetro interno pequeño para poder pescarlo en caso de pega de tubería. Igualmente, los estabilizadores de mayor diámetro y rígido también ayudarán a evitar que el hoyo se desvíe a la derecha o a la izquierda del curso propuesto. También, la desviación generalmente es causada por la inclinación y rumbo del estrato. En este mismo orden de ideas, otro tipo de ensamblaje de fondo rígido consiste en un Nervic, un portamecha cuadrado y un estabilizador encima de esta. Sin embargo, la rigidez del lastrabarrena cuadrado permite mantener la dirección, forzando a perforar en una línea inclinada, pero recta. Caso contrario, los lastrabarrenas cuadrados se doblan si se aplican peso excesivo. Además, se coloca un estabilizador encima de la carcasa del motor. Ahora bien, mientras se perfora hacia adelante, se usa una rotación o se utiliza una rotación muy lenta de la sarta que reduce el daño al revestidor y a la tubería de perforación, así como también los estabilizadores. Por su parte, estos se encargan de mantener la dirección del hoyo. En cuanto a la disminución del ángulo del hoyo, se puede decir que cuando es necesario disminuir el ángulo del hoyo en un pozo desviado tipo S, el efecto del péndulo se aplica al ensamblaje de fondo. Para aplicar el efecto tipo péndulo, el Nervic es eliminado de la sarta de perforación. Sin embargo, se requiere un estabilizador superior colocado encima de la lastrabarrena que está conectado a la mecha. De igual manera, la fuerza de gravedad actúa sobre este portamecha, haciendo que la mecha tienda a perforar hacia el centro. Ahora bien, la mecha es forzada contra el lado bajo del hoyo por el peso del estabilizador y como ésta puede perforar a los lados así como hacia adelante, el ángulo disminuye cuando la mecha perfora hacia adelante. En otras palabras, el portamecha y la barrena se comportan como un péndulo que busca la posición vertical. Asimismo, la distancia a la cual se coloca el estabilizador depende de la rigidez del portamecha. Un lastrabarrena de menor diámetro es más flexible y se doblará más fácilmente que uno de diámetro mayor. Ahora bien, si se utiliza un portamecha de menor diámetro, el estabilizador tendrá que colocarse más abajo en el ensamblaje de fondo para evitar que el portamecha se doble entre la barrena y el estabilizador. En este caso, la tasa de penetración disminuye debido a que no se puede aplicar tanto peso en la mecha como un lastrabarrena de mayor diámetro. Ahora bien, el peso aplicado a la mecha también influye sobre el efecto del péndulo. Es decir, el peso aplicado, repito, el peso aplicado a la mecha también influye sobre el efecto del péndulo. Por consiguiente, un peso excesivo aplicado a la mecha hará que se doble el portamecha de fondo y toque el lado bajo del hoyo, incrementando el efecto pendular. Por consiguiente, el ángulo del hoyo podría aumentarse. Como consecuencia, debe tenerse un equilibrio entre la tasa de penetración y la velocidad de disminución del ángulo. Asimismo, la velocidad de disminución tanto como la velocidad del aumento del ángulo no deberán ser mayor de 5 grados por 100 pies, aun cuando la curvatura del hoyo esté cerca de la profundidad total y no sea probable que se formen ojos de llave o que se dañe la sarta de perforación. Ahora bien, algunos limitan la velocidad de disminución a 2 grados por cada 100 pies. Si bien es cierto, si la disminución es menor a la esperada, se pueden utilizar herramientas deflectoras para regresar al hoyo vertical. En el caso del tipo S, cuando existen dos curvas o patas de perro, el motor de fondo puede utilizarse para perforar el hoyo vertical. Ahora bien, el hoyo se perfora con peso ligero y con bajas revoluciones por minuto del motor para ayudar a mantener la dirección vertical. Del mismo modo, la tubería de perforación se gira muy lentamente o no se gira. Una vez que el tipo S se ha regresado a la vertical,
el hoyo se perfora de la manera convencional hasta la profundidad total del mismo. A continuación se muestran unas imágenes típicas, este, tanto para incrementar ángulos, para mantener y para disminuir ángulos subsecuentemente.